Hoy quisiera hablar de la medida de la fe. ¿Cuál es la medida que se necesita? Y para esto nos vamos a ir a Mateo, capítulo 17, versículo 14 en adelante. Jesús nos declaró que nos convenía que Él se fuera. Nadie lo entendía en su momento, pero Él nos dijo que a Él le convenía, que a nosotros nos convenía que Él se fuera porque mandaría un consolador, que Él nos recordaría todas sus palabras, que nos guiaría. Pero lo más importante de todo, que tendríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y cabe preguntarse qué espera Dios de nosotros. Y aquí comenzamos desde el versículo 14 en Mateo 17 y leemos lo siguiente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodillaba delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí está un hombre lleno de fe. Fue a buscar a Jesús. Él lo necesitaba. Su hijo sufría una enfermedad tremenda. Era como demencia, no estaba en sus cabales. Cuando decimos que alguien es lunático, es que está fuera de la tierra, de la realidad. Y este muchacho no solo estaba ido, como lo denominamos hoy en día, sino que también era atacado y lo echaban sobre el fuego y sobre el agua. Este hombre lleno de fe fue a buscar a Jesús, pero se encontró con los discípulos. Jesús no estaba. Y Él les explicó a ellos lo que necesitaban. Vino y les dijo qué era lo que necesitaban de ellos, que fuera sanado este hijo. No hay dolor más grande que cuando nosotros vemos enfermo a un hijo, una hija. Siempre desearíamos que no sufrieran, que la enfermedad más bien hubiera caído sobre nosotros. Y ese hombre afligido fue con esa esperanza y con ese gozo, con esa seguridad de que Jesús podía sanar al muchacho. Se encuentra a sus discípulos, seguidores que lo habían visto sanar enfermos, que lo habían visto echar fuera demonios, que lo habían visto multiplicar panes, peces, que lo habían visto andar sobre el agua, que lo habían visto abrir los oídos a los sordos y desatar la lengua de los mudos. Y en ese momento, ellos son confrontados, le llevan a este muchacho. A veces aprendemos la fórmula y echamos fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Pero sucede lo que aquí les sucedía a los discípulos de Jesús. No pudieron. Y realmente es doloroso que nosotros no podamos.
Cuando vemos la enfermedad campante aún sobre nuestro cuerpo, aún sobre nuestros familiares, tenemos que recordar lo que sufrió Pablo cuando él mismo aseguró que teníamos este poder en vasos de barro para que supiéramos que el poder es de Dios y no de nosotros. ¿Cuándo lo comprendió Pablo? Cuando quiso sanarse probablemente de los problemas de visión que padecía. No fue así. Cuando intentó sanar a Timoteo de sus dolencias estomacales, tampoco fue así. Y es que el poder no es de nosotros, Dios nos lo da. Y como es de Dios, Él hace su voluntad, pero a ti y a mí nos corresponde hacer lo que Dios nos delegó. Estos discípulos conocían la fórmula, sabían echar fuera la enfermedad, pero hay una diferencia en que la echemos fuera y que la enfermedad obedezca. Y a veces nosotros nos toca entregarnos y decirle, no pudimos, como hicieron los discípulos. En ese momento no era la enfermedad el problema eran los discípulos. Aquí Jesús no nos excusa de que no podamos sanar enfermos, al contrario, cuando seguimos leyendo dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién se refería? A sus discípulos. Y uno dice incrédula y perversa. Sí. Cuando no le creemos es el pecado de abominación, es el pecado imperdonable. Tú y yo le tenemos que creer a Dios. Le tenemos que creer a Jesús, que si Él nos dijo que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían, ¿qué debe pasar cuando oramos por un enfermo? Que se sane. Jesús nunca dijo, ponga la mano sobre los enfermos, ore por ellos y mire a ver qué pasa. No. Él habló en un eterno presente, pondréis las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuál es el problema? Yo voy, conozco la fórmula. Él me dijo que en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y yo voy en el nombre de Jesús, pero voy a orar, no esperando que nada suceda. Nos sorprendemos cuando sucede. Me acuerdo una vez en una conversación donde un misionero relató una historia verídica. En África, un misionero estaba aprendiendo el oficio, pero cuando le tocó salir a las misiones solo, entró a una aldea y cuando él llega encuentra que el jefe de la tribu, el anciano, había muerto. Lo tenían al aire libre y lloraba toda la tribu. Y él dijo, qué bendita oportunidad. No hay una oportunidad mayor para predicar cuando están tristes,
porque podemos hablar de un Dios de poder, de misericordia y de solución a cualquier problema. Y él comenzó: hoy les traigo un Dios que es el Dios del cielo y de la tierra. Es un Dios que ustedes no conocen. Es un Dios para el cual no hay nada imposible. Es un Dios que lleva nuestras cargas. Es un Dios que nos provee, nos sana, nos cura. Es un Dios que levanta muertos. Cuando terminó de hablar, se acercaron los de la tribu, los guerreros lo rodearon y lo encerraron con el difunto en una choza. ¿Tu Dios levanta muertos? Y dijo: sí. Tienes una hora para que levante al anciano de la tribu. Si tu Dios no lo levanta en una hora, significa que lo que tú estás diciendo es mentira y has venido a engañarnos, por lo tanto te espera una muerte horrenda. Tienes una hora. Este hombre pensó que se había acabado su vida. Se postró, oró al Señor, diciéndole: en tus manos entrego mi espíritu. Comenzó a decirle: Señor, que sufra poquito, que me maten pasito. Y dice que se arrodilló ante el cadáver del muerto, abrió la Biblia y comenzó a leer el Nuevo Testamento, que había pasado por Mateo, leyó Marcos, y cuando estaba en la mitad de Lucas, el muerto se paró. Y él comenta: el primer ganado para Cristo fui yo cuando vi que Dios es un Dios de realidades. Nosotros nos sorprendemos cuando un enfermo se sana y debiera ser lo más natural del mundo. Nos debería sorprender es cuando no se sana. Realmente tenemos el poder de Dios. Pero este poder, como estaban los discípulos con él, este poder no se desarrolla por sí solo. No se desarrolla por conocer mucha Biblia. No se desarrolla por mucho conocimiento que tengamos. Este poder obra en ti y en mí única y exclusivamente cuando tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí están los discípulos siendo avergonzados públicamente. Estos son los discípulos del Señor. Y mire cómo sigue diciendo Jesús de sus discípulos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando yo leo esta palabra de Jesús, pienso de un papá hablando de un hijo. El hijo tiene 15, 16, 18, 20, 30, 40 años y no arranca. La batería no da. Es buena gente, probablemente algunos se refugian en el estudio, ya han hecho 3 carreras universitarias, tienen 4 posgrados, varios diplomados y en la vida no han trabajado un día. Se están preparando.
Otros simplemente se dedican a acostarse y a ver pasar el tiempo. En estos días, no sé si usted vio la noticia, los papás demandaron al hijo más de 30 años y no se iba de la casa. Les tocó echarlo por medio de la ley. Era como los hermanos lirios que no trabajan ni hilan. Él se acostaba, esperaba que el papá y la mamá proveyeran para él. Era incapaz de producir un centavo. Y realmente eso se relaciona con la parábola de los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Dios no me va a demandar si me dio un talento que produzca 100, pero sí que lo haga producir. El de 5 había producido otros 5. El de 2 había producido otros 2, pero al de 1 le dio miedo. Y hay muchachos que no quieren abandonar el nido. Y a veces me veo yo en esa situación con Jesús. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué va a pensar un papá? Me acuerdo de un vecino que tenía algún buen modo de vivir y preocupado una vez fue a mi apartamento y me conversó sobre el hijo. Muy buena persona. Excelente muchacho. No bebía, no fumaba, no tenía vicios, no se le conocía novia ni ningún otro tipo de compañía. Y él me decía, ¿qué va a pasar de mi hijo? Yo tengo 75 años. ¿Qué va a ser de mi hijo cuando nos muramos? No le van a dar la pensión mía. ¿Qué va a hacer de él? Y yo me ponía a verlo y hablaba con el muchacho. Y usted no me va a creer. A los 40 años me hizo una infidencia. Me dijo, ¿cómo hago para declararme? 40 años y todavía tenía dudas hasta cómo conseguir una novia. La culpa a veces es del papá, no los deja volar solos. El águila nos da una enseñanza muy profunda. Cuando ella va a tener los polluelos, busca y coge una liebre y después de que la desolla, pone la piel de la liebre dentro del nido. Lo hace lo más acogedor posible para que cuando lleguen los polluelos tengan calor y confort y comodidad. Y ella les va procurando el alimento. Pero cuando ya están emplumados y listos para comenzar su vida, ella llega y llena ese nido tan agradable de piedras, de palos para hacerlo invivible. Sin embargo, los aguiluchos siguen aferrados al borde hasta que llega la mamá y los quita de un empujón. Inicialmente el aguilucho empieza en caída libre, no sabe cómo usar sus alas. La mamá lo alcanza y en las alas le presta apoyo para que se sujete. Y una vez se sujeta, se remonta lo más alto y desde allí vuelve y lo tira. El aguilucho vuelve a caer, vuelve y lo coge y vuelve y lo tira hasta que el aguilucho ya abre sus alas, despliega y sabe que puede volar. Como hijos nos toca proyectar a nuestros hijos y enseñarles que pueden volar. Dios no quiere la timidez,
quiere dominio propio. Ese fue el espíritu que nos dio de poder, de amor hacia nosotros mismos y de dominio propio. Tenemos que vencer el no puedo. El no puedo es satánico. Dios por todo lado nos dice no temas, pero el diablo nos lleva al temor y nos lleva a pensar que no podemos. ¿Cuántas veces no hemos hecho algo por miedo? La verdad, yo quiero decirle a usted y decirme a mí mismo que tenemos que recordar que el temor tiene castigo, porque el que teme nunca verá la gloria de Dios. El problema es ser esta generación, ¿cómo la llama? Si nos vamos a Jesús, dice incrédula y perversa. Cuando yo no creo, soy sujeto por la perversidad. He permitido que el enemigo llegue a mi vida, me quite la credulidad, la fe y me vuelva temeroso. Y eso para Dios es perversidad. Tú y yo somos hijos de Dios y Él espera que salgamos adelante. Él no quiere hijos que tenga que soportar toda la vida, sino hijos que desplieguen las alas como el águila y puedan ver que Dios le dio poder y autoridad para proveerse la propia comida, para proveerse su propia bendición, sabiendo que Dios cumple los deseos del corazón y nos acompaña cuando ponemos en Él nuestros caminos, y todo nos saldrá bien, porque su palabra estará en nuestra boca. Ahí Jesús no llegó a excusarlos. Pobrecitos mis hijitos, qué pesar de ellos, este demonio es muy bravo. ¿Cómo es que estaban solos? No, Jesús de una vez le dijo, ustedes podían, ¿por qué no lo hicieron? Y la verdad es que nosotros para todos somos escasos. Si llegamos a nuestra casa y vemos loza sucia, platos usados, y vemos que no han sido capaces de lavarlos, inmediatamente decimos, no hay nadie que pueda lavar un plato, acordándose que el que habla también se incluye. Y cuando usted vea su cocina sucia, bendiga a Dios porque hubo provisión. Un amigo que estaba en necesidad decía, mis hijos están jugando fútbol con las ollas. Cuando usted vea una olla sucia, Dios le dio provisión. No es motivo para renegar, es motivo para bendecir. Y el motivo para darles ejemplo a sus hijos, pero a la vez hacer que ellos también la laven y sea ejemplo, también lávela. Me acuerdo una vez que manejaba una empresa con muchos empleados y yo era el gerente de ella y renunció la de servicios varios. Entonces la oficina mía era grande y tenía secretaria, y resulta que cuando empiezo yo a ver el tapete, estaba ya acumulándose la tierra porque ya hacía una semana que no venía nadie. Yo dije, esto como está de mugroso. Mi secretaria me miró y me dijo, ay, a mí me hace daño el polvo.
estaba el jefe de ventas que me oyó y me dijo, no, yo sí no barro ni en la casa. Entonces yo simplemente le dije a la secretaria y al jefe de ventas que salieran. Y cogí una escoba y me puse a barrer, a organizar todo. Ahí mismo todos a quitarme la escoba. ¿Cómo se le ocurre? Yo dije, no, hasta luego, que a ustedes les hace daño. Fui la última vez que barrí, porque ya todos estaban pendientes de que no hubiera mugre. ¿Sabe por qué? Porque realmente uno tiene que dar ejemplo a donde haya. Pero ¿qué ejemplo de fe, qué ejemplo de poder, qué ejemplo de autoridad daban los discípulos de Jesús? ¿Y sabes qué es lo peor? Que Él nos dijo, vosotros sois mis discípulos. Me incluyó y te incluyó. Por eso, cuando yo leo esta palabra, no empiezo a criticar a los 12, sino que empiezo a criticarme a mí mismo. ¿Sí tengo poder y autoridad o soy de esa generación incrédula y perversa? Jesús no fue suave en el trato hacia los discípulos y estoy seguro que contigo y conmigo no es diferente, porque Él espera que podamos hacer lo que Él dice que podemos hacer, que podamos hacer lo que Él considera y nos dio poder y autoridad para hacerlo. Que podamos lograr lo que Él logró, porque Él nos empoderó y nos dio esa autoridad que está por encima del mundo y que el mundo no puede resistir, porque Él venció al mundo y como sus discípulos nosotros también venceremos. Pero Jesús no se escondió, que dijo, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Volviendo pues los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una buena pregunta. Ellos, cuando vieron que era tan fácil, que el maestro lo había hecho con una simple orden, se quedaron maravillados. Y entonces le preguntaron por qué no pudimos echarlo fuera. Y yo creo que muchas veces nos hemos preguntado lo mismo. Pero vivimos diciéndole al Señor, Señor, pedimos y pedimos, pero no recibimos. El problema no es pedir. El problema es creer. Y el problema es que nosotros pidiendo somos muy buenos. Pero vamos con esa esperanza de que no va a suceder nada. Y nada va a suceder. Es como cuando la esposa se le presenta al esposo y le pide algún dinero extra, y ella depende económicamente de él. La esposa cuando va, me va a decir que no. Y a veces pensamos que con Jesús es lo mismo y se nos olvida que Jesús mismo nos dijo, pedid y se os dará.
llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo el que pide, recibe, al que llama se le abrirá, y al que toca y al que busca encuentra. De manera que tú y yo tenemos que saber esto. Dios espera que no chanceemos con Él, que vamos con la seguridad de que Dios nos da. Si no vamos con esa seguridad, ni vamos, porque seguiremos diciendo, pedimos, pedimos, pedimos. El problema de pedir es que usted tiene que creer que ya le fue concedido como pidió. Pero no, inmediatamente brota nuestra falta de fe. Señor, si tú quieres. ¿A qué vino Jesús al mundo? No solo a librarnos del pecado y de la muerte. Jesús al mundo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús nos dijo, ponga la mano sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si comieren algo maligno o mortífero, nada les pasará. Y si mordiera alguna serpiente, nada les pasará. Pero no dio esto en general para todo el mundo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Creen en mi nombre. La fe se puede avasallar de muchas formas. Señor, si es tu voluntad, entonces dame una buena provisión. Pero si eso me ha de volver orgulloso, me ha de separar de ti, ha de ser que me pierda, entonces no. Y la pregunta mía es, ¿para qué pide bendición si dice que no la puede manejar, que no la puede soportar? Así nunca veremos la mano de Dios. Usted esté seguro que lo que pidió se le va a conceder, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nos declaramos sanos no quiere decir que en un segundo marchó fuera la incredulidad. Significa que con la enfermedad usted y yo tenemos que vivir como sanos porque le creemos que es Dios el que nos sanó y que la enfermedad ya no tiene poder sobre nuestro cuerpo. Llamamos lo que no es como si fuera. Diga que ya está saludable, que está libre de úlceras, de problemas en la tiroides, de problemas respiratorios, circulatorios, de problemas urinarios, de problemas digestivos, coronarios, de problemas de la vista, de todo problema de su movilidad, porque el Señor ha dicho que para los que en Él creemos tendremos nuevas fuerzas, caminaremos y no nos cansaremos. Usted empiece a hablar con su interior, a recordarle las promesas de Dios y a vivirlas. Aprender a no quejarse con el dolor, sino a decir gracias Señor porque me has sanado. Y esa terapia va
a llenar todos tus órganos, de manera que van a ser contaminados por la buena palabra de Dios. Santiago nos explica que la lengua contamina todo nuestro cuerpo, contamínela de bien, declárese saludable, próspero, exitoso y comience a dar pasos de fe para saber que Dios lo va a guiar y lo va a bendecir. A veces confundimos la bendición con dinero. No, hay mucha gente rica que no puede disfrutar de su dinero. Unos porque lo persiguen las autoridades, otros porque tienen afecciones de salud. Pero tú y yo, la bendición que nos da Dios no nos carga con carga adicional, sino que dejará que la disfrutemos y estemos con salud, dicha y vigor para disfrutar cada día y saber que nuestro Redentor vive y cada día se preocupa de ti y de mí. Por eso podemos estar alegres, seguros y confiados de que Dios es nuestro papá. Aquí viene Jesús y les contesta. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Y qué es poca fe? O la fe o se tiene o no se tiene. Eso, perdóneme, es como un embarazo. Nadie puede estar medio embarazada. O se está o no se está. O se tiene fe o no se tiene. No hay una medida para la fe, como podemos comprobar en lo que aquí mismo les dice Jesús. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuánta fe necesitamos? Un grano de mostaza es la menor semilla. Y realmente nos dice la Escritura que sale de ella un árbol. Y yo hoy digo, cuando los discípulos le dijeron, danos más fe, él también volvió y les dijo que si la tuvieran como un grano de mostaza. O la fe se tiene o no se tiene. No hay otra medida. Usted no le puede creer a Dios sino por la fe. Si racionalizamos, si pensamos, si le damos poder al enemigo y lo empoderamos, entonces nosotros le estamos creyendo al enemigo y no a Dios. El enemigo abrió nuestros ojos carnales con los que vemos, pero esos ojos que abrió en Adán y Eva cuando ellos comieron del fruto que se les dijo que no comieran, fueron abiertos sus ojos, conocieron del bien y del mal. Antes ellos no conocían del mal, eran buenos por naturaleza, tenían fe en todo, pero abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y de inmediato comenzó la necesidad y ellos decían que necesitaban abrigo. Y ahí comenzó nuestro problema. Dios quiere que por medio de la fe cierres tus ojos mortales y abras tus ojos espirituales. Jesús hoy te dice
que para el que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para el que cree. De manera que si nos sintamos con la mayordomía de Dios, nos sintonizamos, no vamos a arrojar nuestro talento a la tierra para taparlo, porque nos da miedo usarlo. Hoy Dios quiere que lo usemos. Está cansado de esta generación incrédula y perversa. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si nosotros no le creemos a Dios, no veremos nada en nuestras vidas. Si tú has estado pidiendo y pidiendo por un hijo y no ves nada, pues yo te aseguro que Dios te ha oído, pero necesita que tú proclames que le crees y comiences a dar gracias por la nueva vida de tu hijo, porque Dios le abrió los ojos, el entendimiento, y esta criatura volvió en sí y se ha vuelto al Señor, tu Creador, por la fe que has puesto y que has creído. De manera que Dios ya te ha bendecido y ese hijo lo verás triunfante y no será más motivo de tus lágrimas, sino que será motivo de alegría, de honra y de victoria, porque Dios transformará nuestro lamento en baile. Amén. Si en este momento tienes alguna enfermedad, aún las terminales, como hoy me decía una hermana, si me sanó de este cáncer de seno, ¿cómo no me va a sanar de mis manos? Dios tiene todo el poder y la autoridad, pero necesita que nosotros usemos la autoridad que Él nos regaló. Y en este momento, si puedes ponerte de pie, quiero que tengas presente tus enfermedades, las de los seres queridos, aún los que están fuera de acá, que están en su casa, en un hospital. Y vas a comenzar tú mismo a reprender todo espíritu de enfermedad. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad nos ha ganado porque el espíritu de incredulidad y de temor ha venido. La sentimos en cada célula, la sentimos en nuestro cuerpo, la sentimos en nuestro ser y en nuestro corazón. Hemos orado, te hemos pedido, pero no vemos el bienestar. Pero hoy, Señor, tenemos fe para saber que tú tienes autoridad sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre toda nuestra vida y sobre el enemigo. Por eso, en este momento, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de temor y lo echamos fuera. Declaramos sin poder en el nombre de Jesús y ordenamos que no vuelva a entrar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús sellamos nuestro cuerpo y lo cubrimos con su preciosa sangre. Gloria a ti, Señor, porque nos has cubierto, librándonos de pecado y habiendo pagado los pecados nuestros y haciéndonos libres con nuestro Padre. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra enfermedad se ha ido y te damos gracias, Señor, por nuestra salud. En el nombre de Jesús,
todo espíritu que nos atormente de miseria, de pobreza, de poquedad, de pereza, de intransigencia, de orgullo, en este momento, en el nombre de Jesús, los echamos fuera y declaramos sin poder y ponemos en nuestro ser los espíritus que tú nos has dado. Espíritu de poder, ven a nuestra vida, porque recibimos poder cuando haya llegado sobre nosotros el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Te empoderamos en nuestra vida. Toma control y autoridad de todo lo que nos hace falta. Y hoy te creemos, oh Dios, porque sabemos que hemos recibido poder. Gracias, Rabba Sabasandi. Oh Padre bendito, gracias por tu Santo Espíritu. Toma poder, apodérate de mí, reina en mi ser, toma control de mi vida, toma control de mis pedidos, toma control de mi adoración, toma control de mi fe, toma control de mí hasta que podamos decir, ya no somos nosotros los que vivimos en nosotros, sino Cristo, el que vive en mí y por mí lucha y nos ha hecho más que vencedores. Gracias, Señor, por lo que habéis hecho. Gracias por los nuevos trabajos. Gracias, Señor, por la nueva provisión. Gracias, Señor, por la visión de industriales, de comerciantes que has puesto aquí en cada uno de nuestros hijos. Gracias porque bendecirás el fruto de nuestras manos. Gracias, oh Dios, porque la alacena nunca estará vacía, porque podremos bendecir y porque seremos solución y no problema. Gracias por nuestra salud. Gracias, Señor, porque nos amamos, porque tú nos amas. Y como nos amamos, podemos amar también a los demás. Gracias, Señor, porque has sanado nuestro corazón de todo rencor, de toda maldición que haya sido proferida. Y gracias, Señor, porque hoy sabemos que el poderoso vive en nosotros, por lo tanto podemos decir, las pruebas no nos pueden, porque el poderoso vive en mí. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén y amén. Bendito eres, oh Dios. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias por la sanidad en conjunto que has hecho de todo y porque sabemos que tenemos poder y autoridad y no la vamos a perder porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.